La casa no se reserva el derecho de admisión. Las puertas están abiertas y todos son bienvenidos. Hasta las 23. La casa invita. Victoria Torres. Por AM750. Recién corroboro con Gabriel Cócaro que es la primera vez que vamos a entrevistar a este grosso que estoy por presentar, que es periodista, docente, historiador, escritor, conductor de radio, un conocedor del mundo de la música y también evidentemente un activo buscador en la historia y esos lugarcitos donde todavía nadie echó un poquito de luz para contar personajes y cuestiones. Señoras y señores, Cristian Vitale es nuestro invitado esta noche. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va, Victoria? ¿Cómo anda? Muchas gracias por lo dicho recién. Es un halago, es un honor. Por favor, no para nosotros tenerte aquí. La verdad que es increíble que nunca hayamos charlado hasta el momento. Pero bueno, tenemos una hermosa razón para invitarte a esta casa, que es la presentación de Encarnación Escurra, La Caudilla, este nuevo libro, en este caso de Marea Editorial, y que la verdad que es un librazo, el segundo tuyo, Cristian, ¿no? Exacto, sí, el primero lo publiqué por octubre, fue más bien un ensayo que se llama San Martín Rosas Perón. Sí. Orígenes, mutaciones y persistencias de una trilogía nacional. Hermoso. Usted lo ha dicho, sí, muy pomposo el título. Sí, bueno, son 3 personajes, bueno. Claro. Es interesante la palabra pompa, porque ¿qué se puede decir en todo caso de Encarnación Escurra y de su lugar en la historia de la mano, ni más ni menos que de su esposo, don Juan Manuel de Rosas? Así es, sí, bueno, este es el segundo libro, como bien decís, un poco más, vamos a decir, focalizado en un personaje más biográfico, más de tipo, el otro era un ensayo, bien de investigación y demás. Este es un libro ya más encarado específicamente para contar un personaje y a través de él una historia, digamos, o por lo menos una coyuntura en la historia del siglo XIX en Argentina, que es Encarnación Escurra, la mujer de Juan Manuel de Rosas, y que bueno, a partir de su devenir aparecen un montón de situaciones que estaban como ocultas, como omitidas en la historia, o por lo menos poco revisadas, ¿no? Ahora, la primera pregunta es, a vos como historiador, ¿en qué momento te aparece, se te pone sobre la mesa Encarnación Escurra como personaje a investigar para todo esto que estás diciendo? Bien, me interesa muchísimo el siglo XIX, es un siglo no muy bien revisado, por lo menos sesgadamente. Sabemos que la historia la hicieron los que ganaron en Caseros, esa es la historia oficial, es el mitrismo, es lo que después fue colando en las instituciones, en los medios, en las academias. Entonces, bueno, el siglo XIX es muy interesante para revisar, de ahí la palabra revisionismo, ¿no? Porque como la historia tuvo una sola pluma, tuvo muchas plumas, pero dependientes de una, bueno, había que ver o hay que seguir viendo cuál fue o cuál puede ser esa otra pluma o esas otras plumas, ¿no? Tal cual. Desde ese lugar ya me interesa mucho el siglo XIX, sobre todo lo que pasó antes de Caseros, ¿no? La gran derrota de Rosas contra Mitre y la configuración del Estado Nacional como, entre comillas, lo conocemos hoy, de la República, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, cuando se me convoca para hacer este libro, me convoca puntualmente Hernán Brienza, que dirige la colección Caudillos de la editorial Marea. Empezamos a barajar en el marco, digamos, de este momento en el cual la mujer tiene un papel preponderante, ¿no? Empezamos a barajar a ver una caudilla en vez de un caudillo, ¿no? Porque venían trabajando a López Jordán, digamos, a Dorrego, venían trabajando caudillos. Entonces, bueno, se nos ocurrió buscar alguna caudilla con Hernán para, bueno, dar ese toque femenino que es tan necesario en estos momentos. Siempre lo fue, pero digamos en este momento hay como una revisión importante a ese nivel. Y recaímos en Encarnación porque, digamos, tiene que ver con por ahí mis intereses ideológicos.
que yo no podría escribir sobre otros personajes que no me interesan demasiado. Viste que las obras nacen de un interés. Sí, obvio. Vos tenés que tener una pregunta que te motive. Ahora, es interesante en todo caso, porque en el escenario de las caudillas que conocemos hasta ahora, han configurado una nueva caudilla que además representa intereses y una forma de ver a la incipiente Argentina muy particular. O sea, yo no tenía en mi ideario a Encarnación Ezcurra como caudilla. La taparon profundamente. Vos ten en cuenta que Encarnación, digamos, no es que la estamos forzando para que aparezca en la historia. Encarnación tendría que aparecer en la historia naturalmente. Claro. Digamos, porque fue una mujer que no solamente organizó a la Sociedad Popular Restauradora, digamos, hizo una organización política muy fuerte, militante, muy popular, eso se ve en sus exequias, en los funerales, cómo la amaba el pueblo. Digamos. Aquí en Buenos Aires, porque Encarnación era bien porteña, ¿no? Le gusté sus gustos. Aires, exactamente, ella viene de una familia, digamos, mezcla de sangre española y francesa, son, digamos, en general comerciantes y hacendados que se instalan en la ciudad puerto buscando riquezas y demás, y le sale esta mujer que un poco se escapa de ese molde, ¿no? De esa conciencia o hispano-católica o profundamente arraigada a las tradiciones y demás, y se transforma en una mujer, pese a lo que después intentó decir parte de la historiografía liberal, en una mujer profundamente feminista, no en el sentido tal vez ideológico, pero sí en el sentido de la visceralidad, de la emocionalidad, digamos, de la manera en que ella encara la política, en un momento en que la mujer, la verdad que no tenía muy escasa participación en la política. Ella realmente organizaba, como vos decís, aquí en la ciudad de Buenos Aires, además con muy buen vínculo con las clases bajas, ¿no? Sobre todo con los negros. Tremendo. Qué loco eso, porque la tipa era alcurnia total, digamos. Era alcurnia, incluso mucho más que Rosas. Claro. De la familia de Rosas es como que se va haciendo, ¿no? Ella ya viene con toda esa impronta de abolengo, digamos, pero sin embargo se desplaza. Eso es lo raro. Claro, se desplaza y va a establecer alianzas con los sectores, con los orilleros, que se le decían así. Claro. En esa época eran principalmente los negros, pero también mestizos, gauchos, bueno, toda esa mezcla étnica que había en la Buenos Aires de entonces, que ella la transforma en militancia raza rosista. Claro. Van con la hermana María Josefa, y también con su cuñada, con la hermana de Rosas, Agustina, a militar territorialmente a los márgenes de la ciudad de Buenos Aires, que en ese entonces era Constitución, digamos, Boedo, no pasaban. Es increíble. Se me trazan paralelos con los movimientos ahora, digamos, ¿no? De la militancia de ahora. Era militancia territorial, y de hecho esa militancia territorial es la que logra que Juan Manuel de Rosas vuelva al poder en 1835 con un apoyo popular impresionante, hasta reconocido por el mismísimo Sarmiento, que era muy enemigo, por supuesto, de Rosas. Pero el apoyo popular que tenía el rosismo, el federalismo rosista, gracias a no solamente la figura de Juan Manuel, sino la de Encarnación, era tremendo. ¿Es verdad que ella dijo, vos sos el único que puede poner orden acá, y lo mandó al Dorima a que se calce el traje de político y genere concentración de poder? Eso fue en 1829, claro, en la primera gobernación. Claro. En la primera gobernación ella es una, digamos, después hay otros cercanos a Rosas que le piden, que era el único, digamos, era el único garante de la paz, ¿no? En una ciudad, digamos, en un lugar, en un territorio profundamente violento, dividido. Y porque él se llevaba bien con el gauchaje. Muy bien con el gauchaje. Claro. Con el gauchaje y también con los sectores de frontera, con los indígenas de frontera. Él hace un diccionario, esto hay que decirlo porque la figura de Rosas fue muy maltratada. Sí, claro, tiene pésima prensa. Exacto, y es necesario, digamos, que sacar a relucir muchísimos aspectos que ya se han estudiado sobre la figura de Rosas, pero que no tienen, digamos, no han tenido el desarrollo, por lo menos, necesario como para captar esa imagen estigmatizante, digamos, que ha tenido durante muchísimo tiempo en la historia argentina y que todavía aún hoy tiene, ¿no? Pero Rosas fue un tipo, yo siempre digo,
no hay milico en la historia, digamos, de la República Argentina, o de la Argentina en sí, ¿no? Pues estamos hablando de un momento pre-republicano, claro, que haya tenido tanto contacto con los indios. No hay. Claro. No hay. Sí, vos tenés a Juan José Castelli cuando se arrodilla ante los indios en el Alto Perú, en las campañas, digamos, hacia el norte por la independencia. Tenés a San Martín famoso, claro, ¿no? Que dice esa frase, seremos libres o andaremos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Claro. Pero no tenés un tipo que, por ejemplo, haya hecho un diccionario Ranquel castellano para entenderse con las poblaciones de frontera. Mira, ¿sería un populista de derecha hoy, Rosas? No. Okay. No, para mí no. Okay. No, olvidate, no era un, no, es un profundo, es un nacionalista popular. Claro. Bueno, por eso San Martín, digo, en algún lugar hay algo de Rosas que a uno se le escapa, pero que si San Martín le entregó el sable, por algo ha de ser, uno diría, ¿no? Pero hay un montón de cosas. Claro. Escúchame, el Juan Manuel de Rosas, fíjate, digamos, yo estoy hablando de la raigambre popular del federalismo rosista, sí, ¿no? Si te siguen gauchos, indios, claro, negros, claro, no es que te siguen porque eran masas en disposición como digamos, le caían a Perón, porque a Perón también lo definieron como un populista, sí, digamos, ¿no? Y si tirás un poco fino, a Néstor también te lo definen igual, o a Cristina, qué sé yo, porque las operaciones de la prensa liberal o de la historiografía liberal, claro, siempre tienden a generar, digamos, una idea de tipo o de corte derechoso a las figuras que realmente están defendiendo una nación con la gente adentro. Claro. Esta operación se repite permanentemente y lamentablemente muchas veces sectores progresistas, sectores liberales caen en esa trampita en esa interpretación. Estamos charlando con Cristian Vitale, déjame que le cuente a la gente porque te vienen escuchando, Cristian, enganchadísimos con lo que estamos hablando sobre, vos fíjate, ¿no? Era sobre Encarnación Escurra y terminamos hablando de Rosas de nuevo. Sí. Es tremendo, como tira la inercia de la cosa masculina. No. ¿Qué descubriste que te sorprendió de Encarnación cuando la fuiste encontrando en este laburo tuyo, Cristian? Bueno, principalmente esta capacidad organizativa y esta capacidad de llegar a través del carisma, a través de la palabra, a través de la convocatoria política a las clases subalternas o a los estamentos bajos. Esto me pareció algo, digamos, descomunal. En segundo término, porque, digamos, la gran gravitación de Encarnación Escurra en la historia argentina se da en 2 o 3 años. Se da desde 1832 hasta 1835, sí, digamos, que es el periodo en el cual Rosas abandona su primer gobierno, claro, y retoma el segundo, y en ese hiato, digamos, él hace una expedición al sur que tenía 2 motivos. Por un lado, establecer alianzas con varias de las poblaciones de frontera, claro, que es lo que decía antes, y por otro lado, evitar el contrabando de ganado, vamos a decir, ilegal a Chile. Digamos, había muchos sectores hacendados argentinos, o pretendidamente argentinos, que contrabandeaban, digamos, con Chile por el río Colorado. Entonces, lo que quería lograr Rosas era que la Confederación Argentina desactive ese contrabando ilegal. En ese marco queda Encarnación aquí y sufre 2 situaciones muy fuertes. Por un lado, el rearmado, digamos, vamos a ver cómo lo digo de forma sintética, si no vamos a estar hablando hasta las 5 de la mañana. El armado de una conspiración muy fuerte que recaía sobre la Confederación Argentina por parte de sectores unitarios que eran los que habían provocado el golpe de Estado de diciembre del 28 y fusilado a Dorrego. Que fue una dictadura feroz. Sí, ¿no? Sí, los salvajes unitarios. Exacto, de ahí vienen los salvajes unitarios. Claro. Eso. En la escuela no te explican por qué le decían salvajes. No. Fueron tremendos, digamos, fueron los inventores de la tortura, de las clasificaciones, de las deportaciones. Mira. Terrible. Eso por un lado. Por otra parte, tenés también un interés, digamos, económico muy activo por tanto los británicos como los franceses en los negocios de la Confederación Argentina o de todo lo que era el mundo de las Provincias Unidas.
despojado España, digamos, de esa posibilidad, claro. son los ingleses y los franceses los que nos quieren dominar, Sí, claro. digamos, territorial, económica y políticamente. Y por otra parte, toda la influencia del Imperio del Brasil, ¿no? Porque Rosas, o la Confederación Argentina, también luchó contra el Imperio del Brasil, claro. que era expansivo, Claro. un imperio, Claro. estaba Pedro I, digamos, era. Sí, venía a hacerse la Europa en América, digamos. Exactamente. El Imperio del Brasil tenía permanentes incursiones sobre la banda oriental, sobre el Uruguay, digamos, porque querían controlar el puerto de Colonia para así tener un puerto que compita con el de Buenos Aires. Claro, tal cual. Luego tenías, en esa época te estoy diciendo que Rosas deja el poder en 1832, tenías una alianza unitario-liberal con los intereses del imperialismo brasileño, vamos a decir, con las intervenciones de Francia y de Inglaterra. Claro, eso había que defender a la Confederación Argentina y a la idea de las Provincias Unidas del Sur de todos esos ataques. Tremendo. Vos das clases, ¿no? Sí, soy profe. Qué suerte que tienen tus alumnos, porque es alucinante que es tan compleja, y tan compleja como la política que se vive hoy, porque la política es compleja, porque los intereses son complejos y generan un montón de dinámicas que, claro, si hoy nos cuesta comprender lo que sucede, ir hacia atrás, con los pocos registros que a veces quedan, también es muy, pero muy difícil de entender todo esto. El libro se llama Encarnación Ezcurra, La caudilla, de Marea Editorial. Cristian Vital, el autor con quien estamos charlando, tiene un alucinante prólogo de Hernán Brienza y bueno, por supuesto lo pueden pasar a buscar por las librerías y todas las cuestiones. Hay un montón de cosas que con ustedes se tendrían que hablar, pero ya no vamos a tener tiempo, te aviso. ¿El programa sigue Resonancias? Sí, bueno. Seguimos los lunes de 11 a 12 de la noche en Radio Nacional Folclórica. No me haces competencia, mira, haces competencia a Apo. Pues claro. Me debe ganar. No sé, pero igual a mí me llegan por mail tus programas, así que no hay ningún problema, estoy en la mail list, ¿viste? Cristian, nos vamos a ir con una canción que es muy importante en toda esta historia, porque es La Vuelta de Obligado, ni más ni menos, aquella batalla, ¿no? Sí, claro. Que tiene que ver con frenar a los franceses, a los ingleses y toda esta rosca. Sí. 1845, 1838, digo, no, me rectifico absolutamente, para. ¿Qué pasó? Porque dije 1838, error fatal. A ver. 1845. 1845. Porque tenés el bloqueo francés en 1838 y el ángulo francés, que ahí donde ocurre Vuelta Obligado en 1845. Ahí está. Hoy escuchaba, repasando un poquitito de Rosas, porque viste tenía que estudiar para charlar con vos, que claro, obvio, y sobre todo para hablar de Rosas, que para nada es mi métier, que Rosas de changuito era parte de los que cargaba las ollas con aceite hirviendo para frenar las invasiones inglesas. Sí, claro, 1806. No solamente eso, sino que también cargaba los cañones, digamos, era los pibes uno de los pibes que ponía, digamos, las municiones en los cañones. Mirá. Para enfrentar a los ingleses. Y fue condecorado, fue reconocido. Mirá vos. Bueno, de ahí al sable, ¿no? Cerrando. De ahí al sable. Sí, qué maravilla. Es un personaje interesantísimo. Rosa, yo elegí verlo a través de Encarnación porque la mujer fue un sostén impresionante suyo, digamos, además, es como Eva Perón, es como Eva con Perón. Y además hubo un final ahí de amor del pueblo tremendo, porque los funerales de ella fueron impresionantes. Las exequias, media ciudad de Buenos Aires estaba ahí, impresionante, sí, impresionante. Vos no digas mucho esto de que era como Eva con Perón, porque supongo que no le debe caer muy simpático a mucha gente, ¿o sí? Yo lo digo. A mí me parece bien. Yo estoy con vos. Porque yo soy peronista, digamos, lo sabe todo el mundo. Y los peronistas somos nacionales y populares. Y si somos nacionales y populares, somos de Rosas, de San Martín y de Perón. O sea, no creo que haya... Hay otras líneas, ¿viste? Sí. Pero, no sé, yo estoy en esa línea. Está muy bien. Está la línea del compañero Puigros, la línea que escribió un libro que se llama Rosas el Pequeño, bueno. Debe haber tantos peronismos como peronistas, me parece, a esta altura. Los peronistas abrazamos a todos. Cristian, la verdad que un gustazo charlar con vos. Ya vamos a encontrar muchas otras razones para tenerte en el aire de esta casa, y bueno, y disfrutamos de la lectura
Encarnación Escurra la Caudilla, de Marea Editorial. La canción que vamos a escuchar por Cita Rosa viene después del info, así que no te preocupes que va a sonar en nuestra casa, dale. Perfecto, Victoria, un lujo, y la verdad que me encanta hablar con gente que sabe de lo que estás hablando y que te contesta, que te pregunta, digamos, bien y con conocimiento de campo. Estudié, profe, nada más que eso, estudié. Un beso, chao. Bueno, un gran abrazo para vos y para todo tu equipo, para Gabriel, para todos. Gracias, loco, abrazo grande. Cristian Vitale, huésped de lujo, señores, esta noche en nuestra casa. Hasta las 23. La casa Invita.